Hola, ¿qué tal? Ya comenzamos esta nueva encuentro, esta nueva conversación. Vamos a ir esperando que gente se una, pero en principio esta va a ser súper especial también. Estamos acá Verónica, Vero Tapja y yo, Malena Martínez, de Mater. Vero está en proyectos de articultura, yo estoy en dirección y hoy día vamos a tener a Julio Rivera conversando con nosotros. Julio es un biólogo con especialidad en biodiversidad, además es entomólogo, es un investigador de Lucil y tenemos varios años ya trabajando juntos con él en Mater, así que tenemos un montón de ilusión de conversar con él y ver que nos comparta cómo han sido estas vivencias juntos y cómo está haciendo su trabajo y cómo él aporta a gastronomía en lo que hemos llamado una edición acerca de interdisciplinariedad, que creo que es de las cosas más importantes, de las bases de Mater. Estoy buscando a Julio, que tiene el perfil Pisco Mantis, en honor a una mantis que además él descubre de Perú. Por aquí debe andar. Listo, ahí está. ¿Está? Sí. Ok. Aquí conectamos con Julio, que Julio está en Canadá, está en una zona en Quebec, casi por la Hola, ¿qué tal? Estados Unidos. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Qué linda la zona en la que estás, qué lindo el bosque que tienes atrás, se ve maravilloso. Espectacular, te llena de vida, lo verde, siempre. Sí, tal cual, me imagino. Oye, Julio, qué gusto verte, qué gusto conectar contigo y poder compartir un poco cómo ha sido nuestro trabajo y cómo ha sido esto de poner en evidencia o conseguir resultados de trabajar diferentes ramas de estudio juntos. ¿Qué, qué piensas que sería bueno compartir acerca del el convocar a distintas disciplinas desde gastronomía? Eh, bueno, pues por dónde empezar en realidad, ¿no? Porque la gastronomía, por definición, yo pienso que es una disciplina multidisciplinaria, por caer en la redundancia. Porque agarra todo, ¿no? Es cultura, es naturaleza, es también trae a las personas, ¿no? A compartir, comunica mucho sobre la naturaleza. Entonces, yo creo que en el contexto peruano, al menos, la gastronomía es una plataforma excelente para hablar de temas que tienen que ver con biodiversidad, naturaleza, comunidad, agricultura, en fin, como una especie de crisol, ¿no? En el Y que todos, podría ser también una plataforma interesante para hablar de ciencia, como lógico, en tu caso. porque, o sea, cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de comida, ¿no? Y lo que nosotros comemos pues son otros seres vivos, en realidad. Si nos ponemos a pensar de manera fría, estamos hablando de plantas, animales y otros tipos de organismos que conforman nuestra dieta todo el tiempo, ¿no? Y sería bueno saber un poco más sobre cómo estamos conectados, más allá del plato de comida, cómo estamos conectados con estos seres vivos y cómo todos estamos integrados dentro de un complejo altamente dinámico que son los ecosistemas, las cadenas tróficas, etcétera, ¿no? Te puede parecer como, suena como muy loco, ¿no? Si dices que haría un entomólogo incursionando un poco en el universo de la gastronomía, pero en realidad, como dices, tiene mucho sentido al final del día, ¿no? Mucha coherencia porque la gastronomía es eso, se trata al final del día de biodiversidad. A la hora que Ujú. estás hablando de ingredientes, estás hablando definitivamente de especies, de un ecosistema, de contexto cultural que va a Ujú. acompañar ese ingrediente, ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte del trabajo que hace Mater es ir más allá, ¿no? Y pelar estas capas de los ingredientes para hacer esa trazabilidad hasta el origen, es un poco lo que nos interesa, ¿no? Y está bueno Claro, que y Acerca sobre, de, sí, acerca de eso y de biodiversidad, Julio, de repente nos pones un poco en la definición de sostenibilidad desde donde tú estás y desde lo que tú miras, que me ujú. parece que sería interesante. A ver, para mí, bueno, yo uso varios ejemplos con mis alumnos cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no?
Y el ejemplo introductorio, como para... Es un concepto que todo el mundo, digamos, escucha, pero no lo tiene muy claro en qué consiste, ¿no? Pero un ejemplo práctico que me gusta usar es el siguiente. Si tú quieres mantener tu economía personal sostenible, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es bien fácil. Gastar menos de lo que ganas. Porque si gastas más de lo que ganas, entonces entras en un déficit. Y ese déficit, con el tiempo, es cuestión de tiempo hasta que destruya tu economía y te vayas a bancarrota. Entonces, con el consumo o el uso de la naturaleza es exactamente igual. Podemos usar los recursos naturales de una manera sostenible. ¿Para qué? Para preservarlos en el futuro, ¿no? O sea, usar menos de lo que existe. Y si necesitamos más, entonces hay que manejarlo de una manera estratégica para que usar ese excedente sin perturbar las poblaciones naturales o la abundancia natural que pueda existir de un organismo en particular. Eso es todo, ¿no? Sí. En Perú además creo que esto de sostenibilidad tiene otros ángulos que mirar, ¿no? Porque además del tema ecológico se encuentra también el tema social, ¿no? Cuando se Ujú. hace un sobreuso de algún recurso definitivamente genera un desbalance, de pronto no solo en la naturaleza, sino además en el medio en el que este desbalance se puede desarrollar, ¿no? Y eso se debe a que todos los organismos están conectados con otros organismos. Nosotros lo estamos también. Lo que pasa es que cuando vives mucho en la ciudad no te das cuenta, porque, y sobre todo en una ciudad como Lima, que es, voy a citar el ejemplo de Lima porque ahí es donde está ubicado Central y nosotros somos de ahí. Lima es una ciudad en un desierto, entonces las personas no están mucho en comunicación o en contacto con la naturaleza. Pero el mar peruano es el más biodiverso. Sí, es uno de los más diversos del planeta, pero tampoco estás bajo el agua viendo esa diversidad. O sea, no puedes, entras bajo el agua, te vas, ahí nomás en la Costa Verde, un poquito arriba del norte, entras y es un mundo increíble, ¿no? Es otro planeta prácticamente, como Avatar, así igualito. Pero la mayoría de las personas no ve eso, ve el pescado, el pulpo en un plato de ceviche, ¿no? Y no entiende muy bien, y porque tampoco no es que no quiere entender, sino que no hay una necesidad de comprender en el día a día cómo es que el impacto que tiene ese animal en mi plato de comida más allá de que me va a nutrir. ¿Mm? Entonces, la idea de preservar la biodiversidad es algo que nos tiene que competir a todos, no solamente a los biólogos, porque se habla de sostenibilidad, sostenibilidad, ese discurso de los ecologistas, es algo que le compete a todas las personas, porque todos dependemos de lo que está allá afuera, ¿no? De estos bosques que la mayoría de las personas no tienen contacto el día a día, la mayoría de personas viven en ciudades. Entonces, Sí. es bien difícil entender esa conexión que tú tienes, pero el momento en que tú estás vivo, te estás vivo gracias a otros seres vivos. Y no hay otra manera de hacerlo. Si no tenemos un enfoque de sostenibilidad en todo lo que hacemos, desde, como de manera individual, en nuestra familia, colectivamente, en el trabajo, etcétera, entonces eh, ponemos en riesgo nuestro propio bienestar y el de las futuras generaciones también. Sobre todo en el contexto de cambio climático en el que estamos, ¿no? Sí, me parece bien interesante lo que dices, que esto de sostenibilidad tiene también que ver con las decisiones y lo individual que puedes hacerlo, ¿no? Que no Ujú. necesariamente tiene que ver con el mundo de afuera, que es creo que de repente eso que el público normalmente piensa, ¿no? Que es eso de los ambientalistas, eso de lo que se tiene que No, pensar la gente que está viendo, no sé, pues energías renovables o cualquier cosa que pareciera que es de afuera y es más bien de adentro hacia afuera, ¿no? Creo que ese concepto realmente te cambia, ¿no? Y cambia tus decisiones. y eso es importante porque todo el mundo tiene que tener o contribuir de alguna forma, ¿no? De repente nadie está diciendo que te vuelvas vegetariano de la noche a la mañana o que de pronto consumas todo reciclado, pero sí, por ejemplo, observar algunas cosas que son importantes para la preservación de la naturaleza. Por ejemplo, acatar las vedas de productos marinos, por ejemplo, ¿no? Esta es la época de reproducción de la concha negra. Listo, entonces ahí no se consume. Y los restaurantes tienen que ser súper responsables en eso también, porque ellos ahora están encargados también de preservar la naturaleza y educar a sus clientes, ¿no? Sobre cómo utilizarla de una manera racional. Sí, lo veo también desde el área que manejo de arte y cultura. De hecho, sostenibilidad para mí representa como palabra el equilibrio, ¿no? En Ujú. poder producir algo y que se mantenga, digamos, en el tiempo sin generar como consecuencias
futuras, digamos. Ujú, Entonces, desde el área, por ejemplo, en el taller que tenemos detenido, toda la recolección de botánicos, por ejemplo, también es estacional, se cuida mucho no estar depredando demasiado, ¿no? Digamos, especies que se encuentran en la zona, con una producción limitada, ¿no? Entonces, es el respeto, ¿no? Digamos, y esa conciencia y esa valorización, creo, de lo que está alrededor, ¿no? claro, Entonces, en algún momento, en algún lugar del libro me acuerdo que leí que tú hablabas del término, decías que los humanos nos estamos como desnaturalizando, ¿no? ujú, Un poco que va por ahí, que es esa desconexión que estamos teniendo con el entorno natural y cómo la gastronomía, por ejemplo, tú vas a una experiencia de Central y en el plato se está dando muchísima información sobre diversidad que te ayuda a reconectar y esperamos ujú. que la gente que venga, ¿no? También a vivir esa experiencia se vaya con de repente un chip diferente de cómo queremos empezar a cuidar, ¿no? La Sí, naturaleza. sobre todo, exacto, porque también tiene repercusiones importantes en la salud de las personas cuando un recurso se explota de manera no sostenible. No solamente porque el recurso puede desaparecer, sino también depende de la práctica de extracción. Como hablamos el otro día del camarón de río, ¿no? Que se consume mucho en la costa del Perú. Ya no es tanto así, pero hasta hace poco, y todavía continúa, pero ya no tanto, eh, se solía extraer con insecticidas. O sea, lo que hacían los que recolectaban, lanzaban, ponían unas mallas o unas redes, río abajo, se iban y río arriba, y tiraban insecticida, ¿no? Algún tipo de agrotóxico, que mataba a los camarones, y los camarones eran arrastrados a la red, y ahí los cosechaban. Pero Todo esos muy van al restaurante, y adivina quién se está comiendo todas esas toxinas que están dentro del animal, ¿no? claro. Entonces, no es que no sea una preocupación de abrazar árboles y nada, sino que también está vinculado directamente a tu salud, ¿no? Un tratamiento sostenible de ese recurso va a garantizar que el recurso se mantenga en el tiempo y también tener una menor repercusión en la salud de la población. Sí, totalmente de acuerdo. Y acerca de información, de repente para el que no sabe, Julio Rivera es una de las personas que contribuyó a que este libro, el catálogo Mater, exista. Julio nos aportó la parte técnica de cada uno de los 30 ingredientes que aparecen aquí. Pero además, Julio, me tengo que remitir a una sección que a mí me parece una sección muy interesante y muy nueva de un libro que habla sobre ingredientes del Perú, y es la sección del árbol filogenético. El Ujú. árbol filogenético, que lo voy a mostrar aquí así, de Se ve repente muy como suavecito, sí. suavecito, para que se entienda que parte, que es como nada, un árbol genealógico que tiene, digamos, una raíz, un tronco y unas ramas. Y entonces, Julio, de repente nos puedes explicar un poquito por qué te pareció que en un catálogo de ingredientes de Perú tenía que aparecer esta sección, y por qué te parece que debería de pronto hacerse más un análisis de ese Ya. tipo. Porque a veces cuando hablamos de biodiversidad, un componente importantísimo de la biodiversidad es la forma en que están conectados estos elementos, ¿ya? Y no solamente cómo están conectados en la forma en que interactúan, ¿no? Una especie A se come la especie B, la especie B se la come la especie C, etcétera, sino que hay un parentesco común. Eso quiere decir de que las especies también están relacionadas a nivel genético unas con otras, ¿no? Y eso está plenamente estudiado, está 100% aceptado por la ciencia y muchas otras disciplinas científicas, no solamente la biología, de que la vida en este planeta, toda la biodiversidad que existe y ha existido, desciende de un ancestro común, ¿no? Y todos compartimos un grado de parentesco con otros organismos, unos más, otros menos, depende de la distancia en la que estemos desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Entonces era importante mostrarlo en el catálogo porque no quería que sea solamente una lista de bichos o animales y plantas desarticulada, y la forma de articularlos era mostrando justamente cómo están conectados genéticamente, ¿no? En ese Sí, árbol filogenético. visualmente es bien impresionante porque no te imaginas que de repente la piraña pudiese estar emparentada con la muña de algún modo, pero Ujú. encuentras que en esta línea existen orígenes comunes, y entonces Por me supuesto, parece, me parece es impresionante porque, como tú me decías ayer que nos estábamos preparando para conversar, ¿dónde estaría el ser humano en este árbol, ¿no? ¿Dónde estaría el ser humano de repente
en esta secuencia histórica, ¿no? Porque ¿Qué? debería también estar ahí. Refréscame, ¿cuáles son los animales que están en el árbol? Son los peces, hay Animales peces, tenemos piraña, gamitana, anchoveta, paiche, concha negra, navaja, churo, ya. esos son, Estaríamos más cercanos a los peces, ¿no? Sí, imagina. estaríamos más cercanos a los peces. Aún así, distantes, ¿no? Pero es increíble porque, mira, a veces a mis alumnos yo les digo, para demostrarles que estamos todos emparentados, les saco el ejemplo de los plátanos, ¿no? Los plátanos son nuestros primos, básicamente, genéticamente hablando, ¿no? Porque compartimos 50% de nuestro ADN con las bananas. O sea, las plantas de los plátanos comparten 50% de su contenido genético con los seres humanos. Increíble. O sea, estamos emparentados también con las plantas de una manera muy distante, pero a nivel genético solamente la mitad. Es increíble, ¿no? Es increíble porque eso nos habla de históricamente Ujú. tenemos más en común de lo que nos pensamos y hablando de nuevo de la conexión o desconexión que estamos viviendo en estos momentos, de repente si históricamente revisáramos un poco más atrás nos daríamos cuenta que sí, que existen más grados de parentesco que de repente sería interesante rescatar para tenerlos más en consideración, o sea, tener más conciencia de cómo estos seres tienen cosas en común, ¿no? Y por eso los biólogos que estudiamos biodiversidad utilizamos este tipo de herramientas analíticas, porque medir el grado de parentesco entre organismos o la diversidad genética de organismos utilizando estas metodologías es fundamental, porque nos da pistas sobre qué poblaciones deben ser prioritarias para conservación, si estamos lidiando con especies raras o poco diversas genéticamente, quién está emparentado con quién, cuál es la historia, ¿no? de cómo surgieron estos organismos en un contexto ecológico, y eso nos ayuda a entender el pasado, nos ayuda a entender el futuro también. Entonces, este tipo de herramientas permite también proyectarse hacia el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con las especies cuando los ecosistemas se van reacomodando debido al cambio climático, ¿no? ¿Cómo van a responder estas especies? ¿Tienen capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones o no? ¿Qué implicancias tiene eso para la conservación y para la seguridad alimentaria de los seres humanos? Sí, alguna vez hemos hablado de cómo la naturaleza va cambiando en el tiempo y es producto de la evolución, de cómo esto es normal, ¿no? Que de repente no todo es acerca del impacto que genera el ser humano, sino que la naturaleza también encuentra maneras de modificarse. La vida en general, ¿no? Porque los seres vivos están supeditados a los cambios planetarios. El clima, los movimientos de los continentes, los procesos geológicos y orográficos que levantan montañas. Son procesos lentos, pero que la vida tiene que acomodarse porque si no se extingue, ¿no? Ninguna especie está planeando en su agenda, bueno, mañana, a partir de mañana empezamos nuestro proceso de extinción. Qué bonito. Al Claro. contrario, ¿no? Es la lucha por la vida, así se llama. Entonces, todos los Ujú. organismos hacen lo que tienen que hacer para acomodarse a las nuevas condiciones. La pregunta es, yo le digo a mis alumnos siempre, esto, cambios climáticos han existido siempre, ¿no? El ser humano ha sobrevivido a muchos cambios climáticos dramáticos, ¿no? A través de su historia. La única forma de sobrellevar estos cambios que estamos viviendo ahora es adaptándonos, ¿no? Porque si no te adaptas, te vas, te mueres, así te Bueno, extingues, ¿no? Esa es la ley de la naturaleza, esa es la lección número uno que yo he aprendido como biólogo, ¿no? El que no se adapta, se muere. Así de simple. Y eso tiene aplicaciones prácticas también en el mundo cotidiano, porque ahora estamos en medio de una pandemia. Entonces, si tú estás pensando que te vas a ir a protestar porque no te gusta usar mascarillas, ¿no? O porque crees que esto y esto, el otro, no es una vacuna y estás con toda la paranoia de que la vacuna esto, que la vacuna lo otro, entonces no te estás adaptando a las condiciones nuevas, ¿no? Y lamentablemente vas a sufrir una consecuencia severa. Entonces, este es un momento ideal para hablar de estas cosas, porque lo vemos también en el caso de los restaurantes, ¿sí? O negocios, en la economía. ¿Cuáles son aquellos que se han logrado adaptar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con temas online. Entonces, de repente las condiciones cambiaron, ¿no? Como cambia un ecosistema. Las condiciones cambiaron. Y justo dramático. algunos tenían los elementos necesarios para adaptarse a esas nuevas condiciones. Y todos los otros, chau, ¿no? Y la naturaleza hace ese proceso de selección natural, es un filtrado total, y aquellos que sí pueden desarrollarse en estas condiciones nuevas, se quedarán, seguirán diversificándose, evolucionando, entrando en nuevos nichos,
Y así, lo que pasa en la sociedad humana pasa también en la naturaleza. Nosotros somos seres vivos, ¿no? Mm, Estamos sujetos al orden natural. Es una ilusión que nosotros creemos que estamos por encima de la naturaleza. No. sí, Mira, ahora tenemos un virus que se está devastando a los países. sí, No estamos en claro, control de nada. Lo en absoluto. controlaremos quizá en algún momento, pero después vendrá otro, pues. Aquello como el Ajá, fría. ajá. Si tú Ujú. tuvieras que invertir esfuerzos ahorita en hacer investigación sobre algo, ¿sobre qué sería? En este contexto. En este contexto, lo que yo haría sería, bueno, lo que a mí me gustaría impulsar, por ejemplo, es educación, ¿no? Educación sobre la naturaleza. Ya. Porque el hecho de ha agarrado a todos por sorpresa, como dice Verónica, ¿no? Claro, pero no debería ser sorpresa, porque los científicos hemos estado advirtiendo hace tiempo de que pandemias son posibilidades que pueden ocurrir debido al cambio climático y a la destrucción de los hábitats. Entonces, esto no es novedad. Para nosotros era cuestión de tiempo. En cualquier momento, yo como científico también me agarró un poco frío, pero cuando lo veo y trato de entenderlo, integrarlo dentro de mi raciocinio, trato de verlo, y de hecho lo veo como una situación biológica, ¿no? Porque todo es una situación biológica. La cultura, esto es una manifestación biológica también, porque no aparece de la nada, son seres vivos los que están desarrollando estas manifestaciones culturales y que siguen procesos evolutivos y de selección natural también. Entonces, no estamos ajenos a ello. ¿Alguna Si vez la has gente consultado entendiese un poquito de esas cosas, perdón, si la gente entendiese un poquito de esas cosas de cuán atados estamos al orden natural, quizás podrían reaccionar de una manera más adaptativa ante estos cambios, porque imagínate, somos los únicos organismos en este planeta que somos conscientes de que existe un virus, por ejemplo, ¿no? Ese conocimiento es tan poderoso que es imperdonable que no sepamos cómo manejarlo, ¿no? Ajá, cómo prevenirlo? Y cómo prevenirlo. Sí, pero sí tienes razón con eso del conocimiento, que si de pronto hubiese mayor conexión también hubiésemos identificado cuál sería el mejor tratamiento, porque ahorita se encuentra en debate esta cuestión y de pronto, porque tú me decías ayer, no todas las medicinas tienen un origen en la naturaleza y entonces Ujú. eso es conocimiento que también es como que se encuentra un poco perdido, ¿no? Está por determinar. De repente surge también por esta misma desconexión. Por eso es importante también no solamente preservar la naturaleza, sino también los guardianes de ese conocimiento que A son las ver, comunidades indígenas, ¿no? sí, sí. Que las vapulean, que no importan, pero sí importan. Son seres humanos que han tenido contacto con la naturaleza por miles de años. Tienen un conocimiento profundo. ¿Dónde crees que van las farmacéuticas cuando quieren investigar nuevos fármacos? A la Ahí, comunidad. ahí van, justamente ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, existen muchos, es una lástima, bueno, se tienen publicaciones como desperdigadas, ¿no? Y bien desintegradas de algunas comunidades ayánicas, aguapunas, que han catalogado especies de flora impresionantemente, un nivel de conocimiento increíble, que de repente cuando se contrasta con ciencia, existen muchas similitudes. ¿Cómo explicas que sin tener las herramientas científicas que se tienen ahora con la tecnología y la modernidad hayan podido llegar a ese nivel? Es por ese contacto, dices tú. Claro, es por ese contacto, pero recordemos también de que la comunidad yánica, que es contemporánea, el conocimiento que ellos manejan ahora se sienta en conocimientos ancestrales que el ser humano ha venido jalando por miles de años, ¿no? Y las metodologías que han utilizado es una combinación de observación, ensayo y error, ¿no? También conocimiento de las relaciones entre las especies de plantas y animales que existen, su ecología, ¿no? Entonces hay un ensamblaje de conocimientos, porque los indígenas también tienen una especie de ciencia, no es la ciencia como la que nosotros entendemos, pero tienen una concepción de cómo entender, porque la ciencia es una metodología que te permite entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, el científico no lo hace el objeto de estudio, ¿no? Sino la forma en que lo estudia, cómo extrae conocimiento. Pues yo puedo ser, por ejemplo, yo soy entomólogo, estudio bichos, pero eso no me hace menos científico de una persona que estudia, por ejemplo, vacunas, ¿no? Pues las metodologías que usamos es el mismo, es el método científico. Yo puedo Ajá. estudiar esto, no sé, caquita de pajarito, ¿no? Usando un método científico, y eso me hace un científico de caquita de pajarito.
No es menos que uno que estudia, pues, no sé, las ballenas y la extinción. O sea, Claro. es una fórmula, digamos, ¿no? De adquirir Bien. conocimientos. Ok. Y la comprobación, ¿no? Que tienen en el tiempo ellos a lo largo de Sí. tantos años, ¿no? Que lo Claro, aplican porque, exacto, es de el las mismo proceso. comunidades es como evidente. Sí, eso Porque que el hablas trabajo que yo hago no me lo estoy claro, inventando yo, campo. Es muy poderoso, ¿no? Porque Sí, finalmente ellos sí experimentan esos resultados a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y por ven ese supuesto. patrón continuo. Entonces, Mi sí, trabajo depende del trabajo de científicos que han venido trabajando en el mismo objeto de estudio por siglos. claro, Entonces yo toda la validez. consulto literatura del año pasado y del siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es importante ver cómo evoluciona el conocimiento para yo poder traducirlo de acuerdo a los paradigmas modernos. Exacto. sí, extrapolándolo además a otras cosas que también vemos es esto que has mencionado acerca de la cultura, que la cultura también se modifica en el tiempo y también tiene que ver mucho con estos saberes que se han ido acumulando o coleccionando en el tiempo, pero lo vemos mucho cuando interviene un artista y de pronto genera algo nuevo, no termina de ser completamente nuevo porque tiene una base en algo que ya viene Claro. existiendo, que viene dándose mucho tiempo, ¿no? Y ahí Es, viene todo el proceso de apropiación cultural, ¿no? Que es sí, controversial. Mucha gente piensa, pero yo no uso dreads porque los dreads son de manifestación, de no sé qué, en Jamaica. O yo no uso no sé, pues, algún tipo de decoración o artilugio que utilizan las comunidades indígenas o los tatuajes que usaban los maoríes. Pero la cultura se comparte. O sea, no hay ninguna cultura ahorita en el planeta que sea pura. Eso no existe eso, a menos que sea una comunidad aislada que existe todavía, por ejemplo, en el Amazonas, pero aún así la apropiación cultural o la transmisión cultural de ellos ha ocurrido en un lapso de mucho tiempo, ¿no? Entonces no creo que existe un aislamiento de esa Yo creo naturaleza, que es lo que utópico. hay es mucho temor de que no se preserven tal cual son algunos rasgos que hacen que una comunidad o una etnia que las caracterice, ¿no? Claro, De repente, o que la haga especial. Entonces, claro. ese temor de que las cosas no se preserven tal cual están, de repente hace que gente hable de este tipo de prácticas, ¿no? Que son prácticas nocivas, porque de pronto están haciendo uso de caracteres que no le pertenecen a esta etnia, sino a esta otra, ¿no? Ujú. Yo creo que son temas controversiales porque Sí, existen muchas líneas grises. Puede ser claro, porque una cosa si a de una comunidad le gusta usar esto, digamos. una comunidad indígena encuentra que un instrumento de metal como un machete es algo útil, lo van a usar. O sea, no les puedes decir que no, ¿no? Sí, Está en todo su legítimo derecho de dejar de usar lo que están usando para hacer un machete, Claro, que sí, está más allá de su tecnología sí, tradicional, ¿no? caer en el romanticismo puro y duro también de las cosas, ¿no? Porque a veces sí, quieren la practicidad de, no sé, por ejemplo, el campo de cultivo, por ejemplo, ¿no? A veces prefieren utilizar definitivamente, ¿cómo se llama? como herramientas o Herramientas de tecnología. tecnología, sí, y se piensa que no, que hay que dejar exactamente tal cual las tradiciones, la de cultivo, perdón, las prácticas agrícolas tradicionales, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, estoy seguro que lo quieren porque optimizan mucho más la tierra, el recurso, el tiempo, la eficiencia es mucho mayor. Claro. Entonces tiene que Lo- haber como este equilibrio de las dos cosas, yo Sí, creo, ¿no? siempre es una O cuestión sea, de tampoco equilibrio, quedarse pienso. solamente en lo... pero también que los países también, o los gobiernos se preocupen por preservar la herencia cultural de sus comunidades, ¿no? Y que permitan también un intercambio, porque si tú tienes un país tan diverso como el Perú, en todo aspecto, ¿no? El Perú es un país extremadamente rico. Y su gran riqueza yace, eso lo decimos en el libro, ¿no? Su gran riqueza subyace en la biodiversidad que tiene. Y esa biodiversidad se manifiesta de muchas formas y las expresiones culturales de las comunidades que han vivido y evolucionado en los Andes, en la selva, son prueba de ello. Entonces, no se les puede negar su derecho a decidir sobre sus propios destinos, pero sí podría hacerse de una manera inteligente preservar ese conocimiento o favorecer que se continúen con las prácticas tradicionales, independientemente de lo que los miembros de las comunidades decidan hacer. No todos son abiertos a esos nuevos cambios, ¿no? Siempre hay gente que son más conservadores y más liberales en toda Sí, sociedad, ¿no? sí. Los liberales son los que se encargan de mover el desarrollo cultural y los conservadores son aquellos que se encargan de mantenerlo donde está. Entonces, en ese lucha de equilibrio, ¿no? De extremos se mantiene un equilibrio en el medio. Entonces, no puedes decir que vamos a eliminar a los liberales
para que solamente los conservadores, eso no tiene ningún sentido, es absurdo, ¿no? Entonces, una forma intermedia en la que se encuentra un balance, eso es lo que ocurre de manera espontánea en la naturaleza, ¿no? Entonces, podremos usar esos ejemplos para nosotros también conducir o ejecutar nuestras propias actividades que tengan que ver con la economía, puede ser extrapolado a diferentes dimensiones. Creo que está bueno también hablar de saberes y de tradición y que se puedan registrar, creo. Que yo creo que los registros, así como, bueno, regreso al catálogo, pero son como fotografías de un momento también, ¿no? Y entonces tomas esta foto de lo que rescatas en ese momento, que de repente tiene una historia detrás de muchísimos años, pero es un registro que te sirve para que quede constancia de que de que existe saberes y que de repente, o sea, con cargo a que esto de repente se pueda enriquecer más adelante, ¿no? Nuestra idea de registrar estas 30, por ejemplo, fue que a futuro se podrían registrar otras 30 más, otras 40 más, y en fin, ¿no? O como me decías tú, de pronto que haya más especies animales, ¿no? Que en una siguiente edición cuáles serían las expectativas de qué otra información añadir o qué otras cosas que pudiesen agregar valor a este trabajo de registro, de catálogo. Claro, eso que tú dices es fundamental y es muy interesante también porque tienes razón, podría ser una especie de catálogo múltiples volúmenes que van documentando la historia natural de aquellos seres vivos que nosotros consumimos o son comestibles, ¿no? Y en este catálogo, digamos que se enfocó en los ingredientes, en organismos que usa actualmente la Carta de Central, pero eso no quita que no se puedan también documentar los atributos de otras especies que no necesariamente se consumen ahí, pero que sí tienen ese potencial de ser consumidos en general, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, claro, entonces más animales, no sé, de repente insectos, más moluscos, meter los hongos, por ejemplo, que es uno de los grandes vacíos de información que existen en el Perú, Sí. y algas también muy nutritivas, y otros organismos altoandinos, ¿no? Tipo el nostoc, cianobacterias que se consumen también, y son parte de la dieta de muchas poblaciones del Perú. Te voy a tener que hacer la pregunta que seguro cualquiera que sabe que eres entomólogo te haría por naturaleza. ¿Qué opinas sobre la entomofagia y qué piensas de que sea una alternativa en Perú o en países como el nuestro, de alta biodiversidad? Que bueno, los insectos se consumen en muchos países del mundo, ¿no? Ahí ya está plenamente documentado en países como en Asia, diferentes, Tailandia, China, Asia en general, en México se consume mucho, en Brasil también. Hay países que han mantenido esa tradición cultural, porque el ser humano intrínsecamente también es entomófago, ¿no? En el Perú se consumen los insectos. Pero el tema viene con el por qué, ¿no? ¿Por qué deberíamos consumir insectos si hemos estado todo este tiempo? Claro, nosotros en la cultura occidental, los insectos no tienen un lugar preponderante en la dieta, pero fuera de la cultura occidental sí lo tienen, ¿ya? Entonces no hay nada intrínsecamente que nos haga decir que no se deben comer, porque los insectos se comen. Si te comes un camarón, te comes un cangrejo, te puedes comer un insecto perfectamente porque son prácticamente, desde el punto de vista genético, son prácticamente lo mismo, ¿ya? Así que no hay, desde ese punto de vista operativo no tiene por qué no justificarse. Además tiene otro tipo de beneficios, ¿no? Son muy nutritivos, tiene alto contenido de proteínas, se pueden producir en enormes cantidades en poco tiempo, con poco alimento. Puedes usar residuos de restaurantes, por ejemplo, para tener una operación de crianza de grillos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estás entrando en todo un proceso de economía circular. Entonces en materia orgánica, que el restaurante bota la basura y que eventualmente se convierta en metano, que va a exacerbar el tema del calentamiento global, ¿por qué mejor no reutilizar esa basura, entre comillas, para dársela a comer a estos grillos que van a producir enormes cantidades de proteína, ¿no? En muy poco tiempo? Entonces es una lógica que ahora está empezando a tener sentido en muchos países occidentales. Justamente hay una industria billonaria ahora, en este mismo momento de entomofagia en el mundo occidental. Entonces, de los estudios que he estado haciendo, es interesante notar que los países que tienen una tradición entomofágica de larga data no son los países que lideran la investigación y desarrollo científico-tecnológico en la industria de insectos comestibles. Los países que lideran esta industria son países del primer mundo que no tienen una tradición de entomofagia.
¿Te das cuenta? Entonces, de pronto vieron la luz, ¿no? No es que se volvieron locos ni nada, sino que han visto que hay ahí un nicho importantísimo. Va a haber un déficit alimentario a medida que las condiciones ecológicas del planeta se van reacomodando por el calentamiento global. Va a haber muchos cambios en cuanto a la productividad de los suelos, los regímenes climáticos, y los insectos son tan diversos, ¿no? Que pueden adaptarse a diferentes tipos de condiciones, a diferentes tipos de alimentos, y se reproducen exponencialmente. O sea, el tema acá es cómo ingenierilmente desarrollamos una producción masiva como para reemplazar productos como la anchoveta, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para hacer alimento animal para otros peces en operaciones de piscicultura. Entonces, ¿cómo es posible que estemos sacando peces del mar, ¿no? Para darle comer a los peces de agua dulce? ¿Por qué no Sí. reemplazamos esa proteína de anchoveta con proteína de insecto? Es perfectamente viable y se está haciendo en algunos lugares. En términos productivos debe tener mucho menor impacto ambiental, me Por imagino, ¿no? supuesto, imagínate el impacto enorme que es. Imagínate si dejáramos pues, las anchovetas en paz, ¿no? El Sí, mar pero peruano sería muchísimo más rico de lo que es ahora. a propósito de interdisciplinariedad, como decías tú, esto es un tema para manejarse desde la ingeniería y desde un nivel de planeamiento Claro, que de repente convoque a otros estudios para que realmente se diseñe un plan que haga que resulte, ¿no? Como una alternativa razonable, por ¿no? supuesto, porque cuando tú usas un enfoque interdisciplinario, eh, es como si estuvieses, o sea, yo me asocio con otras personas para, por ejemplo, este caso de los grillos, ¿no? Vamos a hacer una factoría que ya hay de una granja de grillos, ¿ya? Y necesito producir esta cantidad en este volumen y con esta periodicidad para poder efectivamente reemplazar un ingrediente como la choveta, ¿no? Que es esto abrumadoramente importante ahora para la fabricación de alimento animal. Entonces tendría que pues, trabajar con ingenieros, ¿no? Industriales que en base al conocimiento sobre que se tiene sobre el ciclo biológico de este bicho, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero como pregunto a un ingeniero, ¿cómo podríamos desarrollar un modelo que permita una producción masiva sostenible y sostenible en el tiempo, no solamente sostenible ambientalmente? Ah, ya, entonces, ¿cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son los requerimientos? Tanta agua, tanta luz, ¿cuál es el ciclo de luz, el ciclo biológico del bicho? ¿Cuánto dura? ¿2 semestres, 3 semestres? El ciclo biológico, el requerimiento de los huevos, requerimiento de tal y tal. Entonces, es como una ingeniería total para el hábitat del animal en situación artificial. Entonces, Sí. yo no lo puedo hacer porque no soy ingeniero, pero un ingeniero tranquilamente podría ayudar en este tipo de tareas. Por eso la interdisciplinariedad es bacán porque es un sinergismo importante, me da ojos adicionales, ¿no? Ah, antes yo no veía eso, ahora el ingeniero me ha hecho abrir estos ojos, ¿no? Ahora ya veo eso y lo puedo integrar dentro de mi propio proceso de reflexión. Ahora que hablas de visión, de repente me viene a la cabeza la primera vez que nosotros trabajamos juntos contigo, hicimos un viaje a Puno porque tú nos habías hablado de unos insectos y un consumo de insectos acuáticos Uh -huh. que se había documentado y entonces que estaban en esta región y que sería interesante ir a mirar si es que realmente tenía cabida en una propuesta de cocina, ¿no? Uh -huh. Así que fue un viaje bien interesante y de repente lo que se consiguió fue precisamente esto, ¿no? Revisar una posibilidad, ya que derivara en un plato de comida que se sirviera a la gente, de pronto era lo menos importante en el momento, sino era simplemente el ejercicio de pensar en conjunto, ¿no? Creo que esa fue Uh -huh. una primera experiencia de tener a alguien como tú en el equipo que pudiese darnos una idea y que a partir de esa idea, digamos, practicáramos un proceso nuevo. Sí, porque estamos hablando de insectos, ¿no? Y son los organismos más diversos del planeta. Están en todos lados. Entonces, el potencial que tienen para ser explotados como alimento es grande, por muchas razones. Entonces, ese ejercicio que hicimos de ir a Puno fue genial porque pudimos todos juntos pensar sobre esta iniciativa, sobre esta idea. Hola. Tratar una tradición que ya existe en el Perú y incorporarla darle
una nueva forma, ¿no? Desde el punto de vista de la gastronomía contemporánea en el Perú, un país tan diverso y con una cultura gastronómica tan importante, sería el contexto ideal para explotar ese recurso natural de una manera creativa y potente. Entonces, fue súper fascinante porque también lo teníamos a Virgilio ahí colectando bichos en la quebrada, ¿no? ¿No? Que probablemente nunca se imaginó que iba a estar colectando bichos así. Para mí fue como una especie de revelación fascinante, ¿no? Wow, mira, Virgilio Martínez está ahí colectando bichos. De repente debería llevarlo más frecuentemente a mis expediciones para tener un asistente de campo. Pero, pero la cosa es de que eh, fue importante porque Virgilio, y en general, la iniciativa Mater y Central, tiene una apertura y una visión tan amplia de la biodiversidad de Perú desde el punto de vista gastronómico, que era para mí la persona, el equipo perfecto para empezar a mover este tema y darle a la biodiversidad también un lugar preponderante a través de la gastronomía, porque todo el mundo entiende de gastronomía en el Perú, ¿no? Y es un país que realmente requiere que la gente tome, digamos, se empodere, ¿no? En la preservación de su biodiversidad, porque el Perú esa es la riqueza más potente que tenemos. Y si aprendemos a respetarla y a conectarnos con ella, podemos desarrollar una relación única, ¿no? Con nuestra propia biodiversidad. Así como la gente se preocupa por su plato de comida, ¿no? Que sí, el ceviche. Es genial, ¿no? Pero también conectémonos pues con aquello que el ceviche está hecho, ¿no? A un nivel más fundamental, que va a ayudar a preservar las cosas de la manera que las necesitamos. Totalmente de acuerdo. Julio, con ese pensamiento me quedo y creo que estamos ya con el tiempo, Sí. pero sí tengo que decir que a través de ti nosotros nos dimos cuenta de que los científicos son más creativos de lo que tenemos pensado, ¿no? Y es precisamente lo que comentabas hace un rato, que ustedes tienen una metodología y a través de esa metodología se utiliza como herramienta para observar, Sí, mira. para recolectar data. Entonces eso me parece que es bien bonito de haber podido tener el chance de incluir a personas como tú que nos pueden también generar más información y nos pueden ofrecer más de eso, compartir de esas herramientas para ser creativos juntos, ¿no? Y que nos permita acercarnos también de una manera más fácil. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber leído el libro o sea, sentía el catálogo y sentía que estaba leyendo un cuento por Rafa, ¿no? Y que cada una de las especies eran personajes. Porque los parentescos realmente me volaban la cabeza, ¿no? Era muy raro, no me imaginaba, no sé, por ejemplo, acá tienes que el pacá era, no sé, pariente del frijol, o el zapalloche del pepino. Claro. Había unos datos de comportamiento, por ejemplo, tan curiosos, eran realmente fantásticos, ¿no? Y parecía como un cuento, de alguna manera. Entonces yo creo que eso también, ahora que hablabas de educación ¿no? ambiental, esas formas, por más de que, por supuesto, sean científicas, acerca, creo, al lector común, como yo, que por ahí no vengo de esta rama, a conectarme de una manera más sencilla y divertida también, ¿no? Sí, me gusta que lo digas porque a veces como científico, como ya profesional formado, a veces es difícil sacarte de tu propia burbuja y ver las cosas con otra óptica. Por eso la interdisciplinaridad es tan importante, ¿no? Para diferentes tipos de proyectos, porque te sacan el antifaz, ¿no? La venda de los ojos y te hacen pensar, sí, ¿no? Y no se me ocurrió. Incluso también es bueno a veces conversar con científicos jóvenes o de formación, porque ya todavía no tienen los sesgos del profesional formado. Yeah. Entonces, a mí me abren los ojos a veces, ¿no? No a veces, sino frecuentemente. Entonces, interactúo con muchos estudiantes y otros profesionales jóvenes de otros países y salen con cada cosa y dicen, sí, ¿no? O tecnologías nuevas o metodologías nuevas, incorporando tecnología emergente, que a veces uno se queda un poco corto porque ya está tan metido en lo suyo y la velocidad de innovación no es tan acelerada como cuando uno es joven. Entonces, para mí es fundamental nutrirme también de la visión de jóvenes profesionales porque no tienen esos sesgos y enriquecen el trabajo, ¿no? Salen con nuevos proyectos, nuevas ideas. Totalmente, pasa creo que en todos los sectores, Sí, en todos los sectores, normal.
te alimentas de ideas de jóvenes y de gente que recién lo está aprendiendo. Creo que te enriquece enseñar Ujú, como te enriquecen las preguntas, ¿no? ujú. Sí, La exacto. curiosidad. Creo que eso también Y esa, es importante. y Julio, esta, sí, perdón. sí, No, perdón, decía, esta estaba... visión múltiple también que finalmente no solamente te da esa diversidad de información acerca, por ejemplo, de un elemento, sino que te abre diferentes rutas, ¿no? Diferentes caminos que al final te Ujú, va a llevar a diferentes resultados también. Sí, ujú. eso también Te es abre cierto. muchas puertas, sí. Julio, tú tienes una cuenta en Twitter que se llama Sí, Bicho Y ahora en Datos. Instagram. No quería, y ahora tienes esta cuenta de me Instagram, he hecho mi cherry. así Sí, que tengo una cuenta, es una cuenta perdón, en Twitter que se llama @bichodatos. Tenemos 15.000 seguidores y es una cuenta que creé con una colega en Perú, que es educadora y también tiene su corazoncito de 6 patas. Entonces, la idea de la cuenta es acercar a las personas al mundo de los insectos desde una perspectiva más orgánica, digamos, ¿no? Porque muchas personas le tienen miedo a los insectos y no hay por qué tenerles miedo. Y en esta cuenta lo que tratamos de mostrar es la diversidad de especies, sus comportamientos que son increíbles y a veces no tienen paralelos en animales mamíferos u otros animales con los que estamos más familiarizados. Porque es importante que la gente baje un poco sus defensas hacia los insectos si es que también vamos a, en el futuro, eh, querer que exista que se incorporen los insectos a la dieta regular de las personas, ¿no? Entonces, porque hay mucho temor y no hay por qué tenerles miedo en realidad, ¿no? Al contrario, es un mundo, muchas personas que nos escriben, nos mandan fotos de todo el mundo. Inicialmente fue orientado a los insectos de Lima, ¿no? Porque los limeños sí necesitaban unas clases intensivas sobre entomología básica. Pero después la cuenta tomó otros caminos y se volvió, pues no sé, para mí ha sido como increíblemente sorprendente de que hayan 15.000 personas que nos siguen, ¿no? Todos los días recibimos nuevos seguidores y nos mandan fotos de bichos de todo el mundo, con todo tipo de preguntas y comentarios positivos también de personas que no les gustaban los bichos, pero ahora los tienen respeto, o ya no mato la araña que vi en mi casa, la saco al jardín. Y es hablando de importante conectar porque con la naturaleza, creo que esa es una buena manera es de increíble, tener sí, una herramienta en la mano y utilizarla para precisamente saber, exacto. conectar y estar más alineados, ¿no? Con lo que sucede afuera. Julio, yo creo que ya estamos con el tiempo, pero ha sido una conversación súper, súper rica y súper interesante que la podríamos continuar, estoy Uf, segura. Y si da para encontramos mucho. nuevas temáticas que discutir, te vamos a reconvocar para tener una segunda, tercera conversaciones, Ya, porque encantado. este está buenísimo. Mil gracias. Gracias, Julio. Mil gracias. Sabemos que estás ocupado en otras cosas, pero que te has dado el tiempo para esto. Así que un abrazo desde acá y nada, reconectemos Nada, siempre. muchas gracias. Yo Ya nos siempre vemos. dispuesto, no hay ningún Chao, ha problema. sido un gusto enorme. Igualmente, saludos a ustedes y a todos los que nos han visto hoy. Chao, chao. Nos vemos.